Tercer mensaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Este mensaje yo le titulé, es uno de los mensajes más importantes que vienen en la Biblia, hermano. Y a este mensaje yo le titulé, la gracia de Dios, el poder detrás de la salvación. ¿Cómo? La gracia de Dios, el poder detrás de la salvación. Si hay algo que sostiene la salvación de la iglesia de Cristo, la salvación del hombre, de la ira de Dios, es la gracia de Dios. Y hoy vamos a verlo en este mensaje y vamos a afirmar y afianzar nuestra convicción como iglesia, que somos una iglesia que cree en el Señor Jesucristo y en su preciosa y admirable gracia. Amén. Decía un hermano, Charles Swindoll, que escribió un libro que se llama El despertar de la gracia. Y el hermano dice que cuando estemos allá en el cielo y cuando nos preguntemos, ¿y tú por qué estás aquí? Si eras tremendo. Y podemos contestar, por la gracia de Dios. ¿Y qué fue lo que te hizo llegar aquí? La gracia de Dios. ¿Y qué fue lo que te dio la entrada a este lugar, al cielo? La gracia de Dios. ¿Y cómo viviste allá en la tierra? Por la gracia de Dios. ¿Y cómo fue que no volviste atrás y caíste? Me sostuvo la gracia de Dios. ¿Y de qué te alimentabas espiritualmente? De la gracia de Dios. ¿Cómo te llamas? Yo no sé cómo me llamo, pero soy la gracia de Dios. Soy producto de la gracia de Dios. Entonces, hermano, muchas de las cosas que vamos a contestar cuando alguien nos pregunte allá en el cielo, ¿qué haces aquí? La gracia de Dios me trajo aquí. Amén. Bueno, pues ya vimos que esta carta trae muchos temas muy interesantes de los cuales vamos a estar hablando, ¿verdad? Del misterio de Dios, del cuerpo de Cristo, del templo, del nuevo hombre, de la novia, etcétera, etcétera. En el mensaje número 1 de esta serie de mensajes, hablamos o le titulamos el plan supremo de Dios. Y vimos que Dios tiene un plan mediante el cual a usted y a mí nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Sí? La obra de Dios, el Hijo, el misterio de su voluntad, tú y yo fuimos salvos por gracia y voluntad de Dios, y vimos también la obra del Espíritu Santo. Pero el día de hoy vamos a entrar a este mensaje que yo le titulé la gracia de Dios, el poder detrás de ¿quién? De la salvación. ¿Sí? La salvación está soportada, está cimentada, está respaldada por la gracia de Dios. Amén. Sin la gracia de Dios no hubiese habido salvación. Sin la gracia de Dios usted y yo estuviéramos condenados a un juicio eterno. Vamos a la carta a los Efesios capítulo 2 y vamos a leer los primeros 10 versículos. Y después vamos a desmenuzarlos. Amén. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado,
nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí viene el primer bombazo de Pablo. Por gracia sois salvos. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Podemos observar en estos 10 versículos, hermano, clara y perfectamente lo que acabo de comentar. La gracia de Dios, el poder detrás de la salvación. Hay varios elementos que convergen en este pasaje. La gracia de Dios, la salvación y la fe. Iremos hablando un poquito a detalle de cada uno de estos elementos. Pero quiero decirle a manera de introducción, hermano, hoy en día las noticias están llenas de historias violentas. No más, el día de ayer hubo un atentado contra el candidato expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Independientemente de lo que haya motivado esta situación, podemos observar, hermano, que en el país más poderoso del mundo, con las herramientas técnicas y capacitación y tecnología y sistemas de seguridad, cualquier persona es vulnerable. ¿Sí me explico? Podemos darnos cuenta de que vivimos en un mundo lleno de violencia. Mucho se ha platicado y mucho se ha comentado que si ese hombre hubiese caído muerto, en este momento Estados Unidos estaría ardiendo en una guerra civil y eso repercutiría en todo el mundo, hermano. Demos gracias a Dios, quien tiene control de todas las cosas, que ese acontecimiento no derivó en una crisis no solo para ese país, sino para todo el mundo. Y afortunada o lamentablemente nosotros somos los vecinos del sur. En la mañana estábamos orando por el mundo, por las guerras, y les decía a los hermanos que todo lo que sucede en Estados Unidos tiene una repercusión en México. Amén. Y que pudieron haberle echado la culpa, o pueden echarle la culpa todavía, a los latinos. ¿Sí? Con el simple hecho de que digan que fue un indocumentado o una persona de origen latino quien le disparó, hermano, eso desataría una persecución todavía peor de la que existe hoy en día contra los connacionales. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, en medio de este tiempo de violencia, de injusticia, de constantes tragedias humanas, desde guerras, conflictos, hasta desastres naturales y crisis económicas, parece que el mundo está en un estado constante de caos y de dolor. En medio de esto, a menudo nosotros nos preguntamos, ¿hay esperanza para un mejor futuro? ¿Hay una manera de encontrar paz y propósito en medio de esta oscuridad y de este caos? La respuesta, hermano, está en estos pasajes que vamos a leer y que vamos a analizar. Usted y yo, por la gracia de Dios, estamos en un estado permanente de salvación. A ver, le voy a decir de nuevo. Usted y yo, por la gracia de Dios, estamos en un estado permanente de salvación. Amén. No importa que todo el mundo se derrumbe y se caiga. Usted y yo tenemos asegurada una salvación. Amén. Y esto no es don
ni mérito de nosotros. Esto es un regalo de Dios. Por su meritita gracia, usted y yo podemos ver que este caos puede aumentar, que se puede multiplicar, pero usted y yo tenemos un refugio seguro y tenemos una salvación segura. Y lo vamos a ver en estos 10 primeros versículos del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Este pasaje nos muestra que a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa y caída, a pesar de nuestras acciones y de nuestro pasado, Dios tiene un plan para nosotros. Nos enseña cómo la gracia de Dios nos salva y nos da una nueva vida en Cristo, y nos da un refugio y nos da un estado de tranquilidad. Además, cómo a través de la fe nos hemos unido a Dios, dándole un propósito y un significado a nuestra vida. Amén. Estos versículos, hermano, nos enseñan cómo la gracia de Dios nos salva y nos da una nueva vida en Cristo. Además, cómo la fe nos une a Él. Además, vamos a explorar en este mensaje y vamos a entender la gracia de Dios y su obra en nosotros para refugiarnos en la salvación de Dios. Amén. Amén. Voltea con tu hermano y dile: tú y yo estamos seguros. Tú y yo tenemos salvación por la gracia de Dios. Estamos resguardados. Amén. Estamos resguardados. Amén. Aleluya. Punto número 1. No siempre fue así. Porque el primer punto del que habla este pasaje, donde nos revela la gracia y la salvación de Dios para los que estamos en Cristo, nos comienza diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y es el primer punto que quiero que toquemos, que analicemos la situación miserable, que analicemos la situación deprimente, que analicemos la situación desesperadamente trágica en la que tú y yo nos encontrábamos. Vamos a ver el primer versículo del 1 al 3 y la carta dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, estos versículos nos dicen la condición en la que tú y yo estábamos antes de venir a Cristo. Vivíamos bajo, escúchame bien, bajo sello de delincuentes, bajo sellos de pecadores, viviendo nuestra propia vida, sujetos a los deseos de nuestra carne, haciendo nuestra santa y sagrada voluntad, la cual era influenciada por el príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, éramos hijos de ira, condenados a muerte y muerte eterna. Pablo está comenzando aquí diciendo cuál era nuestra condición antes de Cristo, describiéndonos como muertos en nuestros delitos y pecados. Recuerdo mucho una canción que cantábamos en los años 90 en las congregaciones. A las hermanas que les gustaban las rancheras, pasaban al altar y cantaban: una llaga podrida era mi vida. No hay una frase que resuma lo que este versículo dice. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, viviendo según el deseo de nuestra carne. Describe cómo tú y yo estábamos muertos
en esos delitos y en esos pecados. Esto significa que estábamos espiritualmente muertos, separados de Dios, esclavos del pecado. El pecado, hermano, es un tema recurrente en la Biblia y yo no sé por qué los predicadores de ahora no hablan del pecado. Desde el jardín del Edén, el pecado ha sido la causa de la separación entre el hombre y Dios. Y por los siglos la humanidad en general ha vivido apartada de Dios. ¿Por qué digo en general? Porque tú y yo, que hemos conocido a Cristo, hemos nacido de nuevo y ya no formamos parte de esa generalidad. ¿Sí me explico, hermano? Entonces en ese pecado tú y yo vivíamos hundidos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, dice el Pablo en Romanos, todos fueron destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Amén. ¿Sí? También Pablo dice en Romanos 6, porque el pago del pecado es la muerte. Escuche cómo el pecado y la muerte van unidos. Estábamos muertos, dice Pablo. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, hermano. Amén. La realidad es que el pecado nos destruye, hermano. La realidad es que el pecado nos separa de Dios y nos lleva a una muerte, obviamente una muerte espiritual. Porque alguien puede decir, yo estoy vivito y coleando, y hasta se pueden burlar de nosotros. Cuando tú le predicas a alguien y le dices, estás muerto, espiritualmente hablando, te dice, no, estoy más vivo que nunca. Y vivo la vida y la disfruto y la gozo, porque la vida es solo hay uno y hay que vivirla. ¿Sí me explico? Ese es el principio y el entendimiento que tiene la gente, pero la gente no ha entendido que tenemos diferentes tipos de vida. Aunque tengamos una vida biológica, no hay que olvidar que antes éramos muertos espiritualmente y estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Déjame decirte que hay varios tipos de vida. No nada más nos estamos refiriendo a la vida biológica, nos estamos refiriendo, hermano, por ejemplo, hay personas que tienen una vida vegetal. Perdóneme que me use este ejemplo, pero es el más cercano que tenemos. El hermano del hermano Edgar lleva por lo menos 4 o 5 años con una vida vegetal. El hombre no habla, el hombre no escucha, el hombre no se expresa. Desde que se los entregaron les dijeron, es un vegetal. Y lleva 4 o 5 años, no recuerdo, fue desde antes de la pandemia, ¿verdad? Lleva 5 años y 5 años le dan su comida, lo alimentan, 5 años dependiendo de las demás personas. ¿Él pudiera decir que tiene vida? No ha platicado con ninguno de sus hermanos, no ha expresado nada en esos 5 años. Esa es una vida vegetal. Hay otra vida que es la vida animal. Las personas que viven sin el raciocinio, que se comportan, o los animalitos que se comportan de manera animal. Estábamos recordando hace ratito que estábamos desayunando a Nabucodonosor, ¿se acuerda? A él lo redujeron a la vida de una bestia. Él era un ser humano, él era el emperador, era el hombre más poderoso del mundo, y por su soberbia y por su altanería, ¿cómo se dice? Altanería, ¿verdad? Dios lo humilló y llevó una vida animal. Dice que andaba ahí, que le crecieron las uñas y que comía pasto como las vaquitas, ¿sí? Hay una vida mental también. La persona que tiene sus facultades tiene una vida ¿qué? Mental. Y hay personas que van perdiendo sus facultades mentales. Ahí también va teniendo la vida un deterioro. También hay una vida moral, ¿sí? Hay personas, yo conozco a muchas personas, ¿verdad?,
que tienen una moral y que tratan de vivir conforme a esa moral. Tienen ciertos principios, tienen cierta ética, son altruistas, son respetuosos, o algunos tienen una vida moral totalmente desacreditada, ¿no? Que no les importa nada, que lastiman, que se lastiman a sí mismos. Entonces hay diferentes tipos de vida y hay la vida espiritual. De todas las vidas de las que yo le acabo de hablar, la más importante es la espiritual, porque esa vida espiritual va a trascender a nuestra vida biológica. ¿Sí me explico? La vida biológica está delimitada por determinados años. Dice la Biblia que 80, 90 años en los más robustos, el Salmo dice, ¿sí o no? Pero la vida espiritual es eterna. Por eso es que deberíamos de enfocarnos más en nuestra vida espiritual que en nuestra vida biológica o carnal. Por eso es que deberíamos de invertir más en los quehaceres y en las actividades espirituales. Deberían de tener una prioridad en nuestra vida. Tristemente no es así. Tristemente hay gente que le da más peso a la vida material. Hay personas que le dan más precio o más valor, ¿verdad?, a la vida moral, a la vida social. Oh, ¿qué va a pasar? Yo tengo que ir a reuniones sociales, tengo que relacionarme, tengo que asistir y tengo que estar. ¿Sí me explico? Pero la más importante es la vida espiritual. Y aquí Pablo, cuando dice que estábamos muertos, se está refiriendo a la vida espiritual. El estar espiritualmente muerto no significa que estemos físicamente muertos. Por eso la gente nos tacha de locos cuando le decimos, tú estás muerto, espiritualmente hablando. Porque no lo entienden. Porque las cosas espirituales para ellos son necedad. Porque ellos se limitan a las cuestiones materiales, a las cuestiones físicas. Porque no entienden. ¿Sí, hermano? Pero déjame decirte una cosa. Una muerte espiritual es tan real como una muerte física. Hay personas que tienen su corazón tan entenebrecido, tan duro, que verdaderamente llevan años muertos espiritualmente. No responden al más mínimo mensaje espiritual. ¿Sí? Ahora, muchas veces la mayoría de esas personas generan otro tipo de muertes. Por ejemplo, en el sentido moral, en el sentido mental, ya no piensan en Dios, ya no piensan en las cosas espirituales, están muertos. Y es difícil hablarle a un muerto. Jesús le habló a un muerto. ¿Quién era ese muerto? ¿Cuántos días llevaba? ¿Quiere que le diga un secreto? ¿Quiere que le diga un pensamiento teológico mío? Es un pensamiento teológico mío, no viene en la Biblia. Pero déjeme decirle que María, que Marta y que aún este mismo hombre Lázaro tenían una vida espiritual activa. Porque la Biblia dice que pasaban tiempo ¿con quién? Con Jesús. Que cuando Jesús pasaba por Capernaum, pasaba a la casa de ellos y reposaba en la casa ¿de quién? Y yo quisiera imaginarme las pláticas que tenía Jesús con ellos. Yo quisiera imaginarme diciéndoles, ¿recuerdan quién es el Adonai? Sí, el Dios del universo. Pues soy yo. Cuando Dios hizo la creación, ahí estuve yo. Yo conozco toda la creación de mi Padre. Imagínese. Entonces mi pensamiento, mi teología memoriánica, dice que aunque Lázaro estaba muerto físicamente,
espiritualmente no estaba muerto. Él escuchó la voz ¿de quién? De Jesús. Y sus oídos naturales ya no escuchaban porque él estaba bien muerto. Le dijeron, ya huele. Hace 4 días que murió. Pero Jesús se paró y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel se levantó y fue y salió. Amén. ¿Sí, hermano? Entonces usted y yo estábamos muertos. ¿Sí? Entonces, hermano, pues esto que de lo que yo le estoy hablando toca áreas muy controversiales de la teología, pero hay que entenderlo como es, una muerte espiritual. ¿Sí, hermano? Porque hay algunos que argumentan, dicen, bueno, pues si el hombre está muerto, espiritualmente hablando, pues no puede creer, porque un muerto no oye, no cree, no escucha. Pero la muerte espiritual, hermano, traspasa los umbrales de la muerte física. Amén. ¿Sí, hermano? Ok. Ahora, hermano, erramos si pensamos que muertos en nuestros delitos y pecados dice, sobre todo la condición de extravío del hombre. Es una equivocación porque la Biblia usa muchos cuadros diferentes para describir ese estado espiritual del hombre. Aquí Pablo le está llamando muerte. Estabais, ¿qué dice? Muertos. Pero en otro pasaje, Pablo, para hablarnos de nuestra impercepción espiritual, por ejemplo, en 2 de Corintios dice que estábamos ciegos, que tenemos un ¿qué? Un velo que no nos deja ver la verdad del evangelio. Otro en Romanos capítulo 6 dice que éramos esclavos del pecado. Otro pasaje en Juan 3:19 dice que éramos amantes de las tinieblas. En Marcos 2:17 dice que estábamos enfermos. En Lucas, la parábola del hijo pródigo, ¿cómo estaba el hijo pródigo? Estaba ¿qué? Perdido. Y qué interesante que cuando regresa, dice este hijo, estaba perdido y ha vuelto, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se estaba refiriendo a la vida espiritual de su hijo. ¿Sí me explico, hermano? Éramos hijo de ira, según Efesios que acabamos de leer, y estábamos bajo el poder de las tinieblas, Colosenses 1:13. Todos estos se refieren a nuestra condición espiritual. Amén. A su nombre. Y estas son algunas de las maneras en que el hombre sin regeneración se encuentra muerto, espiritualmente hablando. Por lo tanto, es válido, hermano, que es necesario que hablemos a los muertos. Amén. El profeta, ¿a quién le profetizó en el Antiguo Testamento? Ezequiel. A los huesos. ¿Y qué pasó con esos huesos? Cobraron vida. Esa es una tremenda ilustración de cómo cuando nosotros le estamos hablando la palabra de Dios a una persona que se encuentra muerta espiritualmente, podríamos vislumbrarlo físicamente como cuando Ezequiel habló a esos huesos y se fueron reconstruyendo y fueron construyéndose sus nervios, sus tendones, sus músculos, hasta que fueron totalmente restablecidos. ¿Y hermano? ¿Sí? Por eso es que tú y yo necesitamos hablar a las personas que están, ¿qué, hermano? Muertas. ¿Sí? Fíjese cómo el puritano John Trapp escribió la siguiente frase: sin embargo, el hombre natural, aunque teológicamente esté muerto, está éticamente vivo al ser forjado sobre argumentos. Así que el Señor en Oseas 11:4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. ¿Con cuerdas qué, hermano? Con cuerdas humanas. Entonces, aun cuando esté la persona muerta en su sentido espiritual, usted y yo tenemos que declararle palabra de vida. Amén. A su nombre. Así que el Espíritu y la palabra obran sobre nosotros
y en los hombres por motivos racionales, poniendo delante de nosotros el bien y la vida, el mal y la muerte. Amén. Entonces, cuando tú y yo estamos hablando la palabra de Dios a un muerto espiritual, le estamos dando una oportunidad de vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y ¿qué, hermano? Y pecados, delitos y pecados. La idea detrás de la palabra delitos es en cuanto a que hemos cruzado la línea de los mandamientos de Dios. Hemos retado y traspasado los límites que Dios le puso al hombre. Y la idea de la palabra pecado es que le hemos fallado a Dios, que hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Amén. Pecado es todo aquello que Dios no aprueba, que Dios no acepta. ¿Sí, hermano? Pecado es que varón se acueste con varón. Y aunque la comunidad LGTBQ y más nos digan que somos unos intolerantes y que somos, lo único que estamos diciendo es que eso es pecado delante de Dios, lo crean o no, lo crean. ¿Sí, hermano? Los delitos y los pecados de un hombre significan rebeldía contra Dios. ¿Qué significan? Rebeldía contra Dios. Delante de Dios, dice Scott, somos rebeldes y somos fracasados. Amén. ¿Sí? Ahora, todo esto de lo que le acabo de describir, la Biblia dice que tú y yo andábamos en esa vida de muerte. Dice, en los cuales anduvisteis, ¿en qué dice? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? En los cuales, dice Pablo, anduvisteis. ¿Anduvisteis qué es, hermano? ¿Tiempo qué? Tiempo pasado. En un tiempo usted y yo vivimos en esos delitos y pecados. En un tiempo seguíamos la corriente de este mundo, la cual es orquestada ¿por quién? Por Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Y por lo tanto, tú y yo éramos hijos de desobediencia. Anduvimos ahí. Anduvimos. Y tiene que ver con el viejo hombre, el cual, según Pablo, hoy tiene que estar crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo. Amén. Eso tiene que ser cosa del pasado, no cosa del presente. ¿Sí, hermano? Antes, ya no. ¿Sí? También Pablo dice, el que robaba, ya no robe más. Ya no tenemos ninguna justificación para andar en esas andadas en las que andábamos antes. ¿Sí me explico? ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia quiere hacer exactamente lo que hacía antes de conocer a Cristo. Y poco a poco se ha venido regresando a esas prácticas. ¿Sí me explico? Dice Pablo, eso era antes. Antes seguías la corriente ¿de quién? Del mundo. Antes, si el mundo hacía esto, nosotros también lo hacíamos. Pero desde que conocimos a Cristo, hermano, no tenemos que hacer lo que hace el mundo. Porque el mundo y los que están en el mundo son los hijos de desobediencia. ¿Sí? ¿Sí o no? Son los que responden a la dirección de Satanás. ¿Sí? Ese mismo verbo griego que dice aquí en Efesios para la operación de Satanás en los incrédulos, así también es utilizado en Efesios 3:20, que vamos a ver más adelante, para el poder de Dios que obra en los creyentes. Es decir, o eres influenciado y manipulado por Satanás y el mundo, o eres influenciado o manipulado por Cristo y el reino de Dios. No podemos estar en punto medio. O seguimos al mundo y a su príncipe, o seguimos a Dios, a Jesucristo y su reino eterno. ¿Sí, hermano? Ahora ese Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Ya le había yo dicho, ¿verdad? Que hay 3 cielos. El cielo atmosférico, el cielo ¿qué?
espiritual, que es donde están las regiones celestes, que es donde están las huestes de ¿quién? De Satanás. Él es el que gobierna ahí, la potestad del aire. Dicho de otra manera, el reino celestial en el cual, de acuerdo a Efesios 6, es la morada de esos principados, de esas potestades, de esos gobernantes que están en tinieblas con esas fuerzas espirituales de maldad contra las cuales el pueblo de Dios hacemos guerra, pero guerra ¿qué, hermano? Espiritual. Porque no tenemos lucha contra ¿quién? Contra sangre y carne. Y cada vez que tú y yo venimos los domingos, los que vienen a orar, estamos en guerra espiritual. Amén. Por eso es tan importante. ¿Sí, hermano? Satanás no es el Señor, pero sí es el príncipe en ese ámbito celestial, en ese ámbito, en ese reino, ¿sí? Es el que controla a los hombres perversos. Él es el que da esos planes tan tremendos. Por eso es que tú y yo vemos tanta maldad, y por eso es que tú y yo vemos cómo el hombre se ha degradado y ha hecho cosas cada vez más terribles. ¿Por qué? Porque los gobierna ¿quién? Satanás. Satanás pone en sus mentes y en sus corazones esas ideas torcidas, esas ideas perversas de homicidios, de borracheras, de orgías, de todo tipo de maldad, de muerte. Amén. ¿Quién lo pone? Satanás. ¿Y están gobernados por quién? Por Satanás. Cuando usted ve en las noticias, por ejemplo, de un asesino serial, ¿verdad? ¿Quién es el que lo tiene gobernado? Satanás, ¿verdad? ¿Qué atrocidades hacen? ¿Qué ideas tan obscenas, absurdas, increíbles? ¿Por qué? Porque están gobernados, influenciados ¿por quién? Por Satanás. Y la Biblia dice que los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en esos deseos de ¿qué, hermano? Deseos de la carne. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Por eso es que usted y yo, cuando cantamos esa canción de que esa llaga podrida era mi vida, pues es simplemente para que recordemos de dónde venimos, de dónde fuimos liberados, de dónde Dios nos levantó. Hay otro pasaje dice que Dios nos levantó del muladar, que Dios nos levantó del lodo. ¿Sí me explico? Por muy buena vida moral que tuvieras, estábamos inmersos. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Y hay una canción del hermano Rubén Sotelo, ¿verdad? Que dice Altísimo Señor, y él dice, ¿verdad? Que fue algo así cuando Dios lo alcanzó y Dios lo convirtió, ¿verdad? Siendo un vil pecador, ahora ¿cómo dice? En tu mesa. Tú me levantaste, tú me rescataste, me sacaste de donde yo estaba, de ese lugar de perdición. Y en ese lugar, hermano, dice la Biblia que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué significa que somos hijos de ira? Que somos, ¿qué significa que son hijos de ira? Que son aquellos que están destinados para recibir el castigo y la ira de ¿quién? De Dios. ¿Sí, hermano? Éramos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ¿quién? De ira. Es decir, que antes de Cristo merecíamos la ira de Dios. Amén. Y aquellos que no vienen a Cristo y que no están en Cristo son hijos de ira. Aparte de ser influenciados y ser hijos del diablo, como les dijo Jesús a los fariseos, ¿verdad? Están condenados a la ira de Dios. ¿Sí, hermano? Hay que tomar con seriedad eso que dice, hijos de ira. ¿Por qué? Porque merecen justamente la ira de Dios. Se la han ganado a palma. Bueno, ¿cómo se dice? Se la han ganado ¿a qué? A pulso. Ya se me van las palabras, hermano. Y tú y yo también nos ganamos la ira de Dios a pulso. Pero gracias sean dadas a Dios por su Hijo Jesucristo, que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. A su nombre.
y a sus hijos. Número 2, hermano. Dios nos amó a pesar de nuestra condición. Y esto es algo bien interesante. A pesar de nuestra condición de muerte espiritual, Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. En el versículo 4, el apóstol Pablo dice: mas Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego pone la primera aproximación: por gracia sois salvos. Hermano, el amor de Dios es tan grande que nos amó a pesar de nuestra condición de muerte espiritual. No se esperó a que cambiáramos. Déjame decirte algo bien importante. La religión busca el cambio del hombre. Mediante el esfuerzo humano. Pórtate bien para que te ganes el favor de Dios. Haz esto, haz aquello para que te ganes el favor de Dios. Y algunos dicen para que te ganes el cielo. Pero el evangelio de Cristo no es así. Aquí Pablo está diciendo que aun cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No porque estuviéramos bonitos, no porque nos portáramos bien, sino que nos amó en medio de nuestro pecado y nos dio vida en Cristo. Esta es una muestra de la gracia de Dios que nos salva, no por nuestras obras, sino por su amor y por su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia. Amén. Y por su gran amor que no tiene límite con que Él nos amó. Escúcheme, no tiene límite, de tal manera que dio a su propio Hijo. Yo a veces me pongo a reflexionar, es increíble que Dios haya dado su Hijo, su único Hijo, su santo Hijo, su poderoso Hijo, su hermoso Hijo, por este pecador miserable. ¿Sí me explico? Ese es el amor de Dios. Amén. Por su gran amor con el que nos amó. Amén. Ese gran amor, esa misericordia es grande, es inagotable. Amén. De la manera, hermano, que aunque éramos corruptos en nuestra naturaleza y pecadores en nuestra práctica, no podíamos poseer ningún mérito ni tener ningún reclamo para con Dios, y requería mucha misericordia para resolver nuestra miseria y para perdonar nuestras transgresiones, dice un autor. Y Dios, que es rico en misericordia, y con ese amor que nos amó, nos perdonó cuando éramos todavía esa llaga podrida. ¿Sí me explico? Amén. Así que nunca se deje engañar por la religión. Lo que tú y yo necesitábamos era la misericordia, el amor y el perdón de Dios, y eso lo dio aún estando en nuestra condición miserable. Amén. ¿Sí, hermano? Su gran amor con que nos amó. Algunos tuercen la idea de la gran misericordia y el amor de Dios en algo que justifica nuestro orgullo. Algunos imaginan que Dios nos ama porque somos adorables, pero el amor de Dios es tan grande que se extiende aún a los que son desagradables, a los hijos de ira mencionados en los versículos anteriores. Amén. Cada razón para la misericordia y amor de Dios se encuentra en Él, no en nosotros. Fue por su misericordia y su gran amor, no por algo que hayamos hecho nosotros. Nosotros no le dimos ninguna razón para que nos amara. Es más, le dimos todas las razones para que nos desechara. Le dimos todas las razones para que fuésemos productos de su ira. Pero en su gran amor, Él nos amó de todas formas. Amén. ¿Sí, hermano? Por lo tanto, hermano, debemos de parar de intentar el hacernos encantadores para Dios. ¿Sí? Y simplemente recibir de lo que su amor y su misericordia nos dan,
que es la salvación mediante su gracia. Amén. Ese amor y esa misericordia, hermano, esa obra de Dios en nuestra reconciliación tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y mira, vamos a leerlo en este versículo del 5 al 7. Dice: aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de sus riquezas, de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En un pasado tú y yo estábamos muertos, y ahí operó su obra de reconciliación. En un presente nos dio vida juntamente. En un futuro nos va a mostrar en los siglos venideros su riqueza y su gracia. Amén. Entonces no hay tiempos para Dios. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es un presente. Tú y yo tenemos vida ¿con quién? Con Cristo. Y aquí pone la famosa palabra: por gracia sois salvos. ¿Por qué lo puso Pablo? ¿Por qué lo añadió? Como que pudiera ser un añadido, pero tiene que ver con que, mira, Dios te amó como eras. Dios te perdonó. Dios mostró su amor y su misericordia. ¿Sabes por qué? Por su meritita gracia. La gracia es un favor inmerecido de Dios. Amén. Así que no tenemos la más mínima pizca nosotros de contribución en la obra redentora. Ahora, dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Sí? Con Cristo Jesús, en los lugares ¿qué? Celestiales. En el mensaje pasado hablamos que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y no solo nos bendijo con toda bendición espiritual, sino que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora nosotros nos sentamos en esos lugares celestiales. Tenemos un derecho en el reino de Dios. ¿Sí? Y además dice la palabra de Dios que en los siglos venideros, en el futuro, nos va a mostrar las riquezas de su gracia. En el futuro Dios seguirá mostrando las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Dios nunca dejará de tratarnos con nosotros con el fundamento de la gracia, y por siempre continuará en revelar las riquezas para nosotros a través de la eternidad. Amén. Escuche, para mostrar se utiliza el original. En el original implica una exhibición que es para su propio propósito, para su propia gloria. La palabra alfort. Esta obra en nosotros refleja infinitamente más la gloria de Dios en nuestra propia gloria. Y Dios usará su obra para en la iglesia, para mostrar a Dios su gloria, a través de la eternidad. Amén. O sea que todo esto es para la gloria de ¿quién, hermano? Para la mayor gloria de Dios. ¿Sí, hermano? Cuando todos los santos, hermanos, nos reunamos en la casa de Dios, ellos y todos nosotros hablaremos y contaremos las maravillas del amor de Dios en Cristo Jesús. Y en las calles de oro ellos levantarán y dirán lo que el Señor ha hecho por ellos, a las muchedumbres de ángeles que escucharán, y a los principados y a las potestades. Decía alguien, y yo estoy seguro que así será, que cuando usted y yo lleguemos al cielo, y cuando usted y yo estemos en esos lugares con las huestes celestiales, que probablemente algunos ángeles, algunos serafines se nos acercarán y nos preguntarán: ¿y qué sentiste cuando recibiste la gracia y el favor de Dios y la salvación? Nos van a decir: seguramente fue algo glorioso, fue algo hermoso. Cuéntanos cómo fue ese día en que tú decidiste aceptar a Cristo y recibir su gracia y recibir su salvación. ¿Qué sentiste? Porque es un regalo, hermano, del cual ellos ni siquiera tienen conocimiento tal cual. Amén, hermano. Y usted y yo podemos dar testimonio en aquel tiempo de esa riqueza, de esa gracia.
A su nombre. Mire lo que escribe Spurgeon. Así es con la gracia de Dios. Él tiene mucha más gracia de la que tú quieras, de la que tú necesitas. Él tiene aún más que eso. El Señor tiene tanta gracia como todo el universo pueda requerir, y tiene aún más. La gracia de Jesús abarca la salvación de toda la humanidad. Si toda la humanidad decidiera recibir a Jesús en su corazón, su gracia, su amor y su misericordia son vastos para salvar no solo a este universo, sino a millones de universos si existieran. Él sobrepasa todo, toda la demanda en todo tiempo se puede hacer mediante la gracia de Dios. Nunca se empobrecerá, nunca disminuirá su almacén de misericordia. Estos quedarán como una mina preciosa de misericordia incalculable, como la primera vez que comenzó a bendecir a los hijos de los hombres. Esta frase la dijo Spurgeon. ¿Sí? Por eso, hermano, que una manera de ver la grandeza de la gracia de Dios es ver cómo Él, nuestro Dios, ruega a los hombres que la reciban. Mire, yo he escuchado a muchas personas decir que Dios es un Dios tirano, que cómo es posible que haya creado un infierno para aquellos que no le sigan y le acepten, que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios egoísta, que cómo puede pensar en el sufrimiento eterno de las personas. Se enfocan en ver ese Dios que no lo es, y no quieren ver al Dios que les dice: ahí está la cruz, ahí está mi hijo, ahí está su gracia para que tú recibas salvación, para que seas libre del juicio eterno que tú te mereces, porque estás muerto en tus delitos y pecados. No quieren ver a ese Dios, quieren ver al Dios malo que hizo el infierno, y hasta cínicamente te dicen: pues yo no creo en ese Dios porque es un Dios malo. ¿Sí me explico, hermano? Cuando nosotros vemos aquí un Dios lleno de gracia y lleno de ¿qué? De misericordia para con los demás. Amén. ¿Sí? Entonces, pues esas personas no tendrán excusa. Es como la parábola del amo que dejó a sus siervos, ¿verdad? Y les dio los talentos, ¿sí o no? Y se pusieron a trabajar, los que recibieron 2 talentos y el que recibió 5 talentos, ¿sí o no? Y cuando llegó le entregaron lo que era de él y lo que habían ganado. Y el que recibió un solo talento, ¿qué dijo? Conozco que eres ¿qué? Eres un amo exigente, eres un amo que castiga. Y entonces fíjate lo que le dice el Señor: y si conocías eso, si esa idea mala tenías de mí, ¿por qué no pusiste a trabajar tu talento? ¿Sí me explico, hermano? Entonces, mire, hermano, Dios es rico en gracia. Amén. Su gracia y su misericordia son inagotables. Número 3, por esa gracia es que somos salvos. Por esa gracia. Pablo dice en el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, hermano, es un regalo de Dios que recibimos por gracia a través de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. No hay nada que podamos hacer para ganarla, pues es un don dado ¿por quién? Por Dios. La salvación es la obra más grande de Dios en nosotros. Nos salva de nuestra condición de muerte espiritual y nos da vida en Cristo. Es por gracia y no por obras, dice Pablo. Esto significa que no podemos ganarla ni la merecemos. Es un regalo de Dios y nunca la podremos merecer en nuestro esfuerzo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia. Por eso es que yo le puse este mensaje, ¿verdad? Que la gracia de Dios es lo que está detrás de el poder que está detrás de la salvación. Amén. Lo que hace que tú y yo recibamos la salvación es la gracia,
de Dios, por gracia. Ahora hay algo bien interesante aquí. Dice, por gracia, por medio de la fe. Pablo no puede hablar de esta obra gloriosa que Dios hace sin recordarnos que es un regalo de gracia, dado a que lo somos inmerecedores de ella. Ni siquiera somos hechos salvos por nuestra fe, aunque la fe en sí mismo no es una obra, sino que dice que es por gracia, pero por medio de ¿qué? De la fe. Podemos pensar, hermano, por ejemplo, en el agua que llega por medio de una manguera, ¿sí? El agua es la que sacia nuestra sed, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ¿por qué medio nos llega? ¿Por qué medio sacas el agua en tu casa? Por medio de una tubería. ¿Sí me explicó? ¿Sí? El medio para que tú y yo recibamos la salvación es la gracia. ¿Es la qué, hermano? La gracia. ¿Sí? Ok. Esto no es de nosotros, es un don de ¿quién? De Dios. ¿Un don qué es, hermano? Es un regalo, es algo que no nos cuesta. ¿Sí? Ahora, pero hay algo interesante del cual vamos a hablar más adelante. Nosotros podríamos preguntar, ¿no es fe el don de Dios? Así como la gracia. No. La fe es la que nos toca a nosotros. ¿Sí me explico? ¿Sí? El que cree, dice el Evangelio de Juan, ha sido perdonado, y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces la fe, hermano, no viene de Dios. Aunque hay un pasaje que dice, la fe es por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces la persona cuando se somete o se sujeta al mensaje del Evangelio y cree en el Evangelio, recibe la salvación mediante la gracia, pero lo que a nosotros nos toca es creer. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí? Así que cuando tú y yo vamos a evangelizar a una persona, ya que Dios es el que promueve y proporciona la salvación, nosotros debemos de estarle pidiendo a Dios en oración que cuando el Espíritu Santo de Dios toque a esa persona y le muestre la salvación, la persona pueda creer en Él. Amén. Ahora déjeme decirle una cosa bien interesante y bien importante. Satanás sabe que si la persona con una fe genuina recibe a Cristo en su corazón, ¿verdad? Si esa fe en el momento de escuchar el mensaje del Evangelio no está alterada o no está enfocada hacia otro pensamiento o corriente u otra cosa, entonces esa fe es una fe virgen que puede escuchar la voz del Evangelio. Y por eso es que Satanás ha hecho de la fe un instrumento para bloquear que los hombres crean en Cristo. Hay gente que dice, yo le tengo mucha fe a mi virgencita. Esa fe de esa virgencita ya está obstruyendo la fe para que crea en el Evangelio. ¿Sí me explico? Hay otros que dicen, yo tengo fe en el hombre, en sus capacidades. Esa fe estúpida y tonta está obstruyendo para que crean en el mensaje del Evangelio de Cristo. Otros, yo tengo fe en la santa muerte, y yo tengo fe en un santo, y yo tengo fe en la ciencia, y yo tengo fe en la naturaleza, y yo tengo fe en el arte. Entonces esa fe, muchas veces Satanás, el enemigo, la usa para obstruirle a las personas para que vengan al conocimiento de Cristo. ¿Sí me explico, hermano? Por eso cuando usted esté predicando, cuando usted esté evangelizando, pídale al Señor que esa persona pueda responder en fe al mensaje de Dios. Amén. ¿Sí, hermano? Muy interesante y muy importante la fe. Al final vamos a hablar rápido sobre eso. Luego dice, no por obras para que nadie, ¿qué, hermano? Se gloríe. ¿Sí? Si alguien cree que tiene algún logro o alguna atribución en la salvación de su alma, con eso, hermano,
se echa a perder todo. ¿Por qué? Porque entonces ya tiene la confianza en sí mismo y no tiene la confianza en la obra redentora del Señor. ¿Sí? De ahí, hermano, que la religión enfatiza mucho las obras. ¿Para qué? Para que mediante esas obras tú sientas que ya hiciste algo, que ya mereciste el favor de Dios, que ya mereciste la salvación, y entonces, pues dice la Biblia, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. ¿Sí? Dice Spurgeon en un enunciado: yo pensé que Napoleón había hecho algo bueno cuando en el día de su coronación él tomó su corona y se la puso en su propia cabeza. ¿Qué estaba diciendo Napoleón? Yo me lo gané y yo tengo derecho a ponerme y atribuirme este premio. Así nos vemos como Napoleón cuando queremos la salvación por obras. Yo me las gané, y si yo me la gané, ¿para qué fue Cristo Jesús a la cruz? Ese es el peligro de las obras. ¿Sí, hermano? Sin embargo, también la Biblia dice que porque somos hechura suya. La idea de que nosotros somos su hechura está en la palabra griega poema, que significa que somos su hermoso poema. La Biblia de Jerusalén lo traduce como si fuéramos hechura, como una obra de arte, pero ¿de parte de quién? De parte de Dios. Amén. A su nombre, gloria. ¿Sí? Ahora, punto número 4, hermano. Somos creados para hacer buenas, ¿qué? Hace 8 o 15 días, no recuerdo, yo le dije que primero es la salvación, que es por gracia, y después ¿qué era? La santificación, que también es ¿por qué? Por gracia. ¿Sí me explico? Entonces aquí el Señor está hablando de estas obras como producto de la santificación después de haber creído, no antes. ¿Sí me explico? En el versículo aquí nos dice, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Nosotros las hicimos? ¿Nosotros las generamos? Dios las preparó y nos las pone para que andemos ¿en quién? En ellas. Una vez que hemos sido salvados por gracia a través de la fe en Cristo, somos creados para hacer buenas obras. Escúchame, estas obras no son la causa de nuestra salvación, sino que son el resultado de nuestra salvación. Amén. Es la evidencia de nuestra salvación. Amén. A su nombre. Así que somos llamados a vivir una vida de obediencia, una vida en santificación, sirviendo a Dios, haciendo las obras que Él nos preparó de antemano, pero como una consecuencia. ¿Sí me explico? Es un efecto, no es la causa. La causa de nuestra salvación fue el amor de Dios, fue la misericordia de Dios, fue la gracia de Dios, mediante su Hijo Jesucristo en la cruz de la salvación. Esa es la causa de nuestra salvación. El efecto de nuestra salvación son las buenas obras. ¿Sí me explico? Una vez que hemos sido renovados, una vez que hemos sido transformados, una vez que hemos sido creados, hechos, hechura suya, ahora sí vamos a andar en esas nuevas obras. Amén. Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Y nos ha creado para hacer estas buenas obras, es decir, vivir en los parámetros del reino de Dios, es decir, obedeciendo sus mandamientos, establecer y expandir el reino de Dios. Es decir, hermano, mire, estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Dios nos extendió su gracia y su amor y su misericordia y nos da su salvación. Y ahora ya estamos muertos a la carne, ya no seguimos los deseos de la carne, pero ahora estamos vivos espiritualmente. Y si estamos vivos espiritualmente, daremos frutos del Espíritu. ¿Sí me explico? Amén. Y esas son las buenas obras en las cuales usted y yo andamos. Amén. No por nuestros méritos, sino también por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y guiados por medio de su Espíritu Santo. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras no tienen parte para nada en asegurar la salvación, pero después de la salvación los cristianos, escúcheme bien, probarán su fe por medio de sus obras.
como lo dice Santiago. Aquí Pablo y Santiago coinciden. Santiago dice, muéstrame tu fe, ¿por medio de qué? De tus obras. O sea, muéstrame que por medio de tu fe ya has creído en Jesucristo, ya recibiste la gracia y el favor de Jesucristo, ya eres salvo. Debes de andar en las buenas obras de las cuales habla Pablo. ¿Sí me explico, hermano? No tengo tiempo para que veamos el pasaje de Santiago, pero ahí se lo dejo de tarea. Punto número 5 y último. La clave del hombre, la cancha del hombre, la pelota del hombre, porque ya ve que muchas veces se usa la frase, la pelota está en tu cancha. O sea, en todo esto nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar en fe. La importancia de la fe, pero la fe ¿en quién? En Cristo. Hace ratito le decía yo que Satanás utiliza la fe en muchas otras cosas para obstruir la fe en Cristo, en muchas otras tonterías. De hecho, déjeme decirle que el hombre, hay un cantante que dice que hay que tener fe y que hay que creer. En su canción dice, en Cristo, que bueno que lo puso en primer lugar, en la paz o en Fidel. O sea, puedes tener una fe cristocéntrica, puedes tener una fe de pacificador o puedes tener una fe de socialista. ¿Sí me explico? Pero hay que creer. O sea, el hombre, no es cierto que el ateo no crea en nada, que no se haga tonto. El hombre por naturaleza tiene que creer en algo, tiene que tener su fe depositada en algo o en alguien. ¿Sí me explico? Aquí la clave para nosotros como hijos de Dios es que nuestra fe debe de estar centrada ¿en quién? En Cristo. En todo este pasaje que acabamos de leer, la fe en Cristo es el tema central para el hombre. Es lo que nos toca a nosotros. La salvación es por gracia, pero es a través de la fe en Jesucristo. Y nosotros somos los que decidimos poner la fe ¿en quién? En Cristo. Es esa fe en Cristo la que nos da acceso a la salvación y nos une a Él. Con el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la fe es el ingrediente esencial que tú y yo tenemos que poder poner en nuestra relación con Dios. Amén. Es ella anclada en Cristo, nuestra fe puesta en Cristo, la manifestación de la vida espiritual que hemos recibido, la que nos une a Él y la que nos salva. Amén. Y también es la fe, cuando la retiramos de Cristo, eso se le llama apostasía. Y ese es el origen de la perdición del hombre. ¿Sí me explico? ¿Sí? Déjame decirte, somos salvos por medio de la fe, por medio de la gracia, perdón. Somos por gracia somos salvos, pero por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra fe es esa especie de el ancla de nuestro barco que se ancla sobre, ¿cómo se le llama a los lugares donde se pone el ancla del barco? ¿El qué? El muelle, puede ser el muelle. Ahí nosotros anclamos nuestro barco en Jesucristo, somos salvos. ¿Sí me explico? Y déjame decirte, Jesucristo no quita su muelle. Él dio su sangre y dio su salvación para nosotros. Pero si tú quitas tu ancla de Él, ¿qué va a pasar con tu barco? Se va a ir a la deriva. ¿Sí? Por eso ese hermoso canto que dice, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Amén. ¿Sí, hermano?
Entonces, en ella, en esta fe anclada en Cristo, la manifestación de la vida espiritual que hemos recibido, la que nos une a Él y es la que nos salva. La fe es pues creer en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo y confiar en Él como Salvador. Por eso es que Pablo dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, entonces serás ¿qué? ¿Qué estás haciendo con ello? Poniendo tu ancla y tu fe ¿en quién? En Cristo. Amén. ¿Estás seguro en Él? ¿Sí, hermano? Por eso es que la próxima vez que vayas a evangelizar, ora por esa persona y dile al Señor, si este hombre o esta mujer han confiado en la muerte, han confiado en su trabajo, están confiando en su filosofía, están confiando en un santo, están confiando en una virgen, están confiando en un amuleto, están confiando en lo que sea, quita y rompe esa ancla para que puedan responder al mensaje y se anclen ¿en quién? En Cristo. Amén. Concluyo mi mensaje. Este pasaje es un recordatorio, Efesios 2 del 1 al 10, poderoso de la obra de Dios en nosotros a través de su gracia. Él nos ha amado a pesar de nuestra condición de muerte espiritual y nos ha dado vida ¿en quién? En Cristo, vida espiritual. Somos salvados por su gracia a través de la fe ¿en quién, hermano? La fe en Jesucristo. La fe de nosotros ¿en quién? En Jesucristo, no la fe de Jesucristo. Y creados para hacer buenas obras en este mundo. Que podamos vivir, hermano, en la gracia de Dios y caminar en las buenas obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Y yo quiero terminar con esta pregunta de reflexión. 2 preguntas. 3. Bueno, son varias. ¿Qué causa saber que estabas muerto en tus delitos y pecados antes de conocer a Cristo? De la que me salvé. Gracias a Dios. No estoy en condenación eterna. ¿Cómo ha cambiado tu vida la gracia de Dios? Diametralmente. ¿Cómo puedes vivir una vida de obediencia y servicio a Dios haciendo buenas obras que Él ha preparado de antemano para ti? También por medio de la gracia. ¿Qué pasos puedes tomar hoy para caminar en esas obras? Seguir creyendo en Él. Amén. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos amó a pesar de nuestra condición. Somos salvos por gracia. Somos creados para hacer las buenas obras y la importancia de nuestra fe que esté descansando ¿en quién? En Cristo. Ponte de pie. Padre, te